Hola, ¿qué tal amigos? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. ¿Dónde te encuentras? Recuerda que soy Richard y estoy aquí para hacer lo que es una lectura general para ellos y ellos del signo de Cáncer. Cariño, ¿cómo estás? Espero que estés muy bien, ¿vale? Suscríbete, comenta, comparte, da un like, activa la campanita de notificaciones porque es muy importante. Recuerda que es una lectura general. Tú solamente toma lo que es tuyo, el resto déjalo a Dios y al universo. Empezamos, Cáncer. El número 19 tiene lo que es un mensaje muy especial para ti. Busca lo que es en numerología. ¿Sabes qué me dice Cáncer? Que tienes que ser más flexible. Flexible. Vamos a suponer que tú tienes lo que es una discusión con Pepe Lucho, con la Lupe, con tu familia, con quien sea. Puede ser, cariño, que estás siendo muy duro o muy dura con ellos, ¿vale? O a lo mejor de repente hay una persona que se quiere poner en contacto contigo y tú dices, Richard, no, Richard, no quiero saber nada de él o de ella. Ni bien te timbra, cariño, lo cuelgas. Otra vez te timbra, otra vez lo cuelgas. Pues bloquéalo, cariño, bloquéalo. Otra cosa, Cáncer, otra cosa que eres masoquista, creo. Pero bueno, al margen de esto, corazón, me dicen, tienes que ser más flexible, mi querido cangrejito, ¿vale? El otro mensaje también que te puedo dar, Cáncer, recuerda, Cáncer, que a veces tú pecas de decir las cosas como se muestran. Y lamentablemente, Cáncer, la sociedad no está acostumbrado ¿a qué? A que le diga las cosas a su cara pelada, Cáncer. Siento, Cáncer, que tú, no digo todos, pero la mayoría está siendo como muy directo, muy directa, ¿vale? Si hay algo que no te gusta, Cáncer, siento que tú se lo dices. Pero lamentablemente te vuelvo a decir, mi cangrejito, hay personas que no están acostumbrados o acostumbradas a que le digan las cosas por su nombre, ¿vale, Cáncer? Entonces tienes que ser un poco flexible, aunque sea finge, cariño, aunque sea finge. Vamos a continuar. Carta guía, carta de consejo. Siento que la suerte está lo que es a tu favor o siento que todo lo que tú dices a ellos, corazón, tú estás lo que es en tu razón. ¿Por qué? Fíjate muy bien. Si tú te das cuenta, aquí sale lo que es una mujer, como si fuera lo que es una acróbata, y debajo hay un huevo, cariño, es el huevo cósmico. Y me dice el mensaje, flexibilidad, tiene que ser flexible, me dice. ¿Lo ves? Dice aquí, flexible, corazón, no sé si lo enfoca bien. Entonces mi cangrejito me dicen, es cierto que tú estás en tu razón, es cierto que tu corazón, todo lo que tú lo dices es verdad, pero te vuelvo a decir, hay personas que no están preparados o preparadas para la forma realista, Cáncer, para la forma realista. Carta guía, carta de consejo. La carta de la rueda me está diciendo, mi cangrejito, la fortuna está lo que es a tu favor. Veo que tienes planes de hacer un viaje o posiblemente me dice Richard, estoy pensando cómo poder obtener más dinero, obtener más ingreso. Vale. Lo importante, mi querido Cáncer, es que tú tengas ideas. Yo veo que tú vas a llegar lejos, pero también hay algo que tú tienes que corregir. No te distraigas, Cáncer. Si tú tienes una meta, tienes que concentrarte o centrarte lo que es en tu meta. No estés de repente haciendo muchas cosas a la vez, Cáncer, porque a veces tú pecas de esto, Cáncer. Eres una persona que tiene mucha energía. Entonces, te pones a estudiar, te pones de repente, yo que sé, con el trabajo, te pones de repente, yo que sé, a construir lo que es una casa, etcétera, etcétera. Trata de buscar lo que es un equilibrio, Cáncer. Yo sé que tú tienes toda la voluntad del mundo, pero no vas a poder con todo, ¿vale? Céntrate en algo, me dicen. Signos. Vamos a ver. Me sale lo que es un Aries. Me sale lo que es un Tauro. Vamos a ver. Me sale lo que es Virgo y Piscis. Siento, Cáncer, que vas a tener una entrevista de trabajo o simplemente vas a tener lo que es una conversación con una persona muy importante. Recuerda la palabra, tienes que ser flexible, corazón, ¿vale? Porque ya te noto discutiendo con tu jefe o con tu jefa. Continuamos, corazón, te enseño las cartas. Tienes que ser flexible, Cáncer. Vamos a ver iniciales, que Dios universo me ayude. Que Dios universo me ayude para Cáncer, que Dios universo me ayude para Cáncer. Iniciales. La letra C y la letra G. Muy bien, corazón. Vamos a ver ahora cómo están tus energías, mi cangrejito. Recuerda que es una lectura general, ¿vale? ¡Ay, ay, por Dios, ay, por Dios, ay, por Dios! Esta carta, esta ficha, ¿dónde me salió?
O me salió en Tauro o me salió en Aries, cariño. Si no mal recuerdo, corazón. Ay, mi cangrejito, cariño, estás esperando a tu alma gemela, Cáncer. Y ahora que me acuerdo, por Dios, cariño, si yo también soy Cáncer, de aquí a 10 días o 11 días, creo. 2 semanas, ponlo 2 semanas. Va a ser mi cumpleaños y es el mes de Cáncer, cariño. Te tengo que cantar tu Happy Birthday to you. Es esto, ¿vale? Para todos mis cangrejitos, cariño. Happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday, feliz cumpleaños, Mr. y Mrs. Cáncer, señor y señora Cáncer, happy birthday to you, para ti, corazón, con mucho amor, un beso. Con lengua, cariño. Ya está, mi querido Cáncer. Feliz cumpleaños para aquellos que están cumpliendo Cáncer. Richard, cumpliendo años. Feliz cumpleaños, corazón. Cumpliendo Cáncer, no un chancletazo. Richard, tírate un chancletazo. Feliz cumpleaños, Cáncer, ¿vale? Continuamos, cariño. Vamos a ver, pero tú estás esperando contacto, comunicación, o puede ser que me digas Richard. Ya sabe que es mi cumpleaños, Richard. Pero no me ha llamado, Richard. No, ni Pepe Lucho ni la Lupe. Él sabe, Richard. Él sabe que es mi cumpleaños. Él sabe que me encanta la torta. Él sabe, pero no me ha llamado, Richard. Bueno, cariño, si lo tienes bloqueado o lo tienes bloqueada, ¿cómo crees que te va a llamar? No, Richard, lo tengo ahí libre. Lo tengo libre, Richard. Pero no me llama. Bueno, corazón, paciencia. Si esta persona no te llama en tu cumpleaños, corazón, quiere decir, cariño, que tú ya no le interesas. Entonces, cariño, deja de estar atormentándote por ese sapo, por esa cucaracha. Empieza a ver nuevas oportunidades, ¿vale? Vamos a ver qué nos dicen las semillas tibetanas. Que Dios Universo me ayude. Que Dios Universo me ayude para Cáncer. Muy bien, corazón, muy bien. Es muy curioso lo que yo he visto, Cáncer. Es muy curioso. Mira, en primer lugar, Cáncer, es como si hubiera visto, yo que sé, un centro arqueológico y estaba lleno de tumbas, Cáncer. Pero no lo voy a tomar como algo negativo, ¿sabes por qué? Porque luego yo he visto que una mano te quiere entregar algo, cariño. Algo te quiere entregar, un regalo, una oportunidad, puede ver un ascenso, puede ser que llegue lo que es a tu vida una nueva persona también. El otro mensaje, Cáncer, yo he sentido que alguien me toca aquí y ahora mismo siento también la energía, Cáncer. Y mira cómo se ha nublado, corazón, y supuestamente está despejado mi cangrejito. ¿Sabes qué siento, Cáncer? Yo siento, cariño, que posiblemente muchos de vosotros van a estar cerrando capítulos en su vida o simplemente te das cuenta que no puedes continuar de esta manera recordando lo que es el pasado. Esa mano que te entrega algo, cariño, es la energía, es Dios, es el universo, son tus ángeles, Cáncer. Te quieren entregar lo que es una oportunidad o tú vas a tener lo que es una oportunidad. Puede ser trabajo, puede ser proyecto, puede ser relación. Muy bien, vamos a ver cómo están tus energías, cariño. Que Dios Universo me ayude, que Dios Universo me ayude para Cáncer, que Dios Universo me ayude para Cáncer. Vamos a ver. A ver, cariño, ¿qué me dicen? Tenemos lo que es la carta del juicio, cariño. ¿Sabes qué siento, Cáncer? Siento que tú me dices, Richard, ahora ha llegado el momento de volver a empezar otra vez. Ahora ha llegado el momento, Richard, de empezar a creer en mí. Tienes que creer en ti, Cáncer. Porque la carta del juicio, recuerda que yo con la imagen de las semillas tibetanas, yo he visto Cáncer como si fuera un centro arqueológico. Había muchas tumbas, había muchos esqueletos, ¿vale? Entonces yo lo represento con la carta de la muerte, que nos dicen de un renacimiento. Y me sale la carta del juicio, mira. La carta del juicio, corazón. Siento, Cáncer, que muchas situaciones que posiblemente se han quedado en el aire sin concluir, siento que esta situación, cariño, se cierra.
se cierra. O simplemente si una persona tiene que darte lo que es una respuesta, un mensaje, una noticia, esta persona te lo tiene que dar ya. Tenemos lo que es la carta del 5 de copas, tenemos lo que es la carta del 10 de copas y cierras con la carta del 7 de espadas. ¿Te gustaría saber, Cáncer, si ese hombre o esa mujer ha empezado una nueva vida, una nueva historia? ¿Te gustaría saber si esa persona todavía tiene sentimiento por ti o si te ama aún? Tú es como si estuvieras esperando esa gran oportunidad. Es como que me dice Richard, a veces siento que estamos entrelazados, a veces siento que hay una energía superior entre ustedes dos. Yo lo que siento, Cáncer, si tú me dices, Richard, esta persona tiene sentimiento por ti, todavía tiene sentimientos. Pero recuerda que tenemos la carta del juicio, cariño. La carta del juicio me dicen que posiblemente ha empezado lo que es una historia de amor o está lo que es en una relación. Y por más que tú quieres de repente tenerlo ya lo que es en tu vida, todavía va a tardar esto, cariño. Todavía va a tardar, ¿vale? Carta guía, carta consejo, a ver. Esta persona algún día va a reaccionar, esta persona algún día va a buscar a Cáncer, esta persona algún día va a buscar a Cáncer. Me sale lo que es la carta del 6 de bastos, cariño. Veo que esta persona le gustaría ponerse en contacto contigo, pero se siente presionado o presionada, o puede ser que alguien lo amenaza, Cáncer, porque tenemos la carta del 6 de bastos. Por el momento, corazón, siento que este chico o esta chica está resolviendo sus problemas. Este chico o esta chica, corazón, está atrapado en una historia de amor, ¿vale? Todavía no puede ponerse en contacto contigo. Si tú me dices, Richard, es una persona con la cual nosotros nos estamos conociendo y me gustaría si esta persona va a cambiar. Quisiera cambiar, pero por el momento está un poco desconfiado o desconfiada, mi querido cangrejito. Vamos a continuar, cariño. Vamos a cambiar de mazo. Vamos a ver qué nos quieren decir el tarot arcano. Vamos a ver, Cáncer, qué me dicen el tarot arcano. El tarot arcano, mi querido cangrejito, ¿qué me dicen el tarot arcano? Cáncer, Cáncer. A ver. Tenemos lo que es la carta de la torre, la carta también del 3 de espadas, la carta de la luna, tu signo, y la carta del 9 de pentáculos. Yo lo que siento, Cáncer, que hay una persona, o tú te vas a enterar, que a una persona se le acabó su historia, ¿vale? Se separa de alguien, o esta persona posiblemente, Cáncer, se está separando de alguien. Ha habido lo que es una traición, ¿vale? Perdonen por la voz porque el aire frío me afecta a mí mucho. Y no puedo tomar agua caliente porque hace mucha calor. Imagínate. Entonces, mi querido Cáncer, siento que hay una persona que o tú te enteras o simplemente esta persona te lo va a decir con su propia boquita de que su historia se terminó, de que le engañaron, Cáncer, lo han puesto los cuernos, cangrejito. Y veo que esta persona te busca, esta persona te pregunta si tú todavía sientes algo por él o por ella, o si se puede salvar la relación o la comunicación entre vosotros dos. A esta persona, Cáncer, lo han traicionado o se acaba de terminar su historia. Se acaba de terminar y te va a pedir por favor que vosotros conversen o si se pueden dar lo que es una oportunidad. El pasado, Cáncer. Pero tú tienes la última respuesta, ¿vale? Tú tienes la última respuesta, mi cangrejito, corazón. El otro mensaje también, mi querido cangrejito, lo que te puedo decir, siento que muchos de vosotros posiblemente también están terminando lo que es una relación. En este momento posiblemente tienes lo que es el mundo de cabeza. Me dice Richard, no es justo, no es posible, ¿por qué me ha pagado así? ¿Por qué esta persona me deja? ¿Por qué esta persona me trata así? ¿Vale? Tu mundo está de cabeza, Cáncer. Pero sin embargo, Cáncer me dice, tranquilo, tranquila, porque te llega lo que es una oportunidad o simplemente hay una persona nueva que te está esperando en el futuro. Sé que en estos momentos tú, Cáncer, no quieres entender. En este momento me dice Richard, no quiero saber del amor, solamente lo quiero a él o a ella. Tranquilo, tranquila, porque luego te vas a olvidar de esta energía y va a llegar lo que es una persona nueva en tu vida, mi cangrejito, ¿vale? Vamos a continuar, corazón. Vamos a ver, Cáncer, ¿qué nos quieren decir para solteros y solteras? Que Dios universo me ayude, que Dios universo me ayude, que Dios universo me ayude para Cáncer. Que Dios universo me ayude para Cáncer, que Dios universo me ayude para Cáncer. Me sale lo que es la carta del paje de copas. ¿Existe una persona que te pretende o que te corteja o va a existir una persona ya que te pretenda que te corteje? La carta del rey de espadas, la carta también del 4 de copas y la carta del 5 de espadas. Pero como que
Veo que esta persona al principio la energía va a estar muy bien. O puede ser que me diga, Richard, esto ya está pasando, esta persona me pretendía, todo marchaba bien, pero ha habido un cambio, cariño. O va a ver lo que es un cambio. Vas a empezar como a notar un poco su frialdad, como que ya no está muy atento, muy atenta contigo. Puede ser que muchos de vosotros recién lo están conociendo, ¿vale? Pero ha habido un cambio en su energía. ¿Por qué pasa esto, cariño? Porque hubo una persona que ha hablado mal de ti, o simplemente hay una persona, cariño, que te lo quiere arrebatar a él o a ella, mi querido cangrejito. Por eso que su cambio de energía, por eso que ya no está atento o atenta contigo, cangrejito, ¿vale? Paciencia, cáncer. Voy a sacarte lo que es un mensaje de los ángeles del amor. Que Dios universo me ayude, que Dios universo me ayude, que Dios universo me ayude para cáncer. Picardía dice, deje que el espíritu travieso infantil que lleva adentro se manifieste para encontrar lo que es el amor. Entonces, cariño, no pierdas la ilusión, me están diciendo mi querido cáncer, ¿vale? No pierdas la ilusión, cariño. Si un amor se va, 20 volverán, cáncer, o 50, o 100, cariño. Y encima que es tu mes, corazón, y tú tienes lo que es un corazón tan enorme, cariño, vas a dar amor a todo el mundo, cáncer. Entonces, no pierdas la fe, ¿vale? Si ese amor no te corresponde, va a llegar otros y otras. Vamos a ver qué nos dice en economía. Que Dios universo me ayude, que Dios universo me ayude para cáncer, que Dios universo me ayude para cáncer, economía. Que Dios universo me ayude para cáncer, economía. La carta del rey de oros, la carta del 3 de bastos, la carta del as de bastos y cierras con la carta del 8 de oros. Siento, mi querido cáncer, ya sea de repente lo que es en este tiempo o en el futuro, tú te vas a estar asociando con terceras personas, proyecto, negocio o algo que tú tienes lo que es en tu mente. Siento, cariño, que esta agrupación, siento que esta asociación que tú vas a hacer va a ser muy buena para tu vida, lo que es en la parte económica. ¿Por qué? Porque vas a empezar a recibir mucho dinero, cáncer, pero siento que te tienes que asociar con alguien. Puede ser una persona X, puede ser familia, puede ser un amigo, puede ser tu pareja también, ¿vale? Pero me dicen, la economía de cáncer va a funcionar cuando tú empieces a trabajar con muchas más personas. No te aísles, cáncer, ¿vale? No te aísles. Si hay esa oportunidad, adelante, cariño. Adelante, porque siento que te llega dinero, mi cangrejito. Muy bien, corazón. Vamos a continuar. Vamos a ver qué nos dicen las características. Richard, ¿hay música? No, cariño, se me ha ido el tiempo. No sé qué cantar. Y encima el clima se va la luz, vuelve la luz. Si lo pongo más luz, voy a salir como Cocoon. Voy a salir tan blanco que no me gusta. A ver, cáncer, que Dios universo me ayude. Las características. Para muchos de vosotros, cáncer, posiblemente están lidiando con una persona de elemento tierra. Puede ser Capricornio, puede ser Virgo, puede ser también lo que es Tauro. Siento que muchos de vosotros van a hacer cambios en su vida, mi querido cáncer, ¿vale? Tenemos lo que es la carta del as de copas. O una persona deja lo que es una relación, o simplemente, cáncer, hay una persona que se divorcia y vosotros van a estar lo que es en armonía, mi cangrejito. Vamos a continuar. La carta de la reina de oros. Hay una persona que puede ser que sea de rasgos mulatos, o puede ser que sea trigueño o trigueña. Algo pasó entre vosotros dos, pero veo que esta persona, cariño, por más que quiera comunicarse contigo, en este momento no puede, porque quizás de repente tiene lo que es una responsabilidad o tiene lo que es un compromiso, mi querido cáncer. Esta persona te piensa, esta persona te extraña, pero en estos momentos se siente como atado o atada de pies a cabeza, ¿vale? Puede ser que tenga un compromiso. La carta también del 8 de oros. ¿Te gustaría saber por qué esta persona te mira de una forma indiferente? ¿Qué pretende contigo? ¿Te gustaría saber si a lo mejor de repente esta persona tiene algo que hablar contigo? Hay una persona cáncer que tú notas en su mirada, que tú notas de repente en su energía, como que tienen algo que resolver vosotros dos. Esta persona puede estar dentro del trabajo, dentro del proyecto, etcétera, etcétera. Puede ser de piel blanca, como también puede ser de repente trigueña, trigueño, mulato o mulata, ¿vale? O a lo mejor de repente cáncer quiere tu puesto también, ¿por qué no? La carta de la sota de bastos. Existe una persona con la cual tú tienes mucha química, con la cual de repente te llevas muy bien. Con esta persona tú coincides lo que es en un centro deportivo, puede ser gimnasio, puede ser que practican lo que es el mismo deporte también. Están en un lugar donde actualmente hace un poco de fresco, un poco de frío. Esta persona puede ser de piel blanca, cabello largo, negro, natural o pintado. Le gusta vestirse con chándal, con buzo, zapatilla, ropa deportiva. Es una persona, cariño, que cada vez que coincide contigo hay mucha química, hay mucho flow, cariño. Tú sientes que es especial, mi querido cangrejito. Te voy a sacar lo que es un mensaje de los ángeles.
Que Dios Universo me ayude, que Dios Universo me ayude, que Dios Universo me ayude, Cáncer. Dice, 9 de agua, tu deseo se realiza, las preocupaciones se difuminan, amor a la vida. Entonces, Cáncer. Lo que te decía al principio, muchos de vosotros siento que a lo mejor están terminando lo que es una relación o simplemente has abierto los ojos o vas a abrir los ojos. Pero me están diciendo, cariño, no te machaques, no te culpes, Cáncer, porque siento que tus problemas se van a resolver y vas a tener la oportunidad de empezar otra vez lo que es en tu vida en cualquier aspecto. Amor, trabajo, dinero, lo que tú quieras, Cáncer. Bendiciones, Cáncer. Hasta la vista y sé feliz.